En nombre del SUTEC y de esta servidora, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizontes, una pequeña mirada al porvenir de la comunidad educativa en la que todos soñamos contar en Colombia, con una educación totalmente gratuita, equitativa, participativa y libre. Hoy nos encontramos desde las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Armenia, así que sean todos ustedes bienvenidos. El pliego de peticiones que radicó la Federación Colombiana de Educadores ante el Gobierno Nacional para darle inicio al proceso de negociación consta de 6 puntos gruesos que comprenden los principales problemas del gremio y de la educación pública. Con el propósito de difundir el contenido del proyecto sobre Estatuto Único de la Profesión Docente y el Pliego Nacional de Peticiones que ha presentado FECODE ante la Comisión Tripartita y el Ministerio de Educación, se convocó a los profesores del Departamento del Quindío a la asamblea realizada el pasado 18 de abril en el Teatro de la Cruz Roja, el Colegio de las Capuchinas y Salones Margaret, en el municipio de Armenia. Una propuesta de orden estructural concebida de manera estratégica que permita superar los graves problemas que padece hoy la docencia en Colombia. Fijémonos bien en esta propuesta, que es ambiciosa, pero que también es de manera elemental justa y es sobre todo necesaria. El Estatuto Único Docente le va a permitir al maestro ser más unido y poder identificarse con la problemática en la educación, en la salud y el poder continuar la lucha gremial, con la necesidad de fortalecer el compromiso sindical para beneficio de los trabajadores del país. Que consecuencia de esto nos han aplicado una serie de normas bastante regresivas para todo el magisterio, tanto los del 1278 como los del 2277, hemos tenido que sufrir el rigor de la aplicación de esas medidas. El proyecto del Estatuto Único de la Profesión Docente está orientado al mejoramiento de la calidad educativa, la profesionalización docente, la dignificación de la actividad docente y el principio del mérito para el ingreso, ascenso y permanencia. La Comisión Tripartita busca construir de manera conjunta un Estatuto Único Docente donde el mérito sea el imperativo para el ingreso, el ascenso y la permanencia del educador, y se da conforme a los principios constitucionales de dignificación, profesionalización y mérito de la carrera docente. Sabemos que hoy hay 2 estatutos, el 2277 y el 278, pero prácticamente son 2 estatutos, el uno que prácticamente está desvertebrado y el otro que para nada favorece a los maestros. Queremos un estatuto que favorezca los intereses de todos los maestros de la educación pública en general. Y en ese sentido, en días pasados se inició a nivel nacional se hizo la instalación de la Comisión Tripartita en la ciudad de Bogotá, donde participa FECODE, el Congreso de la República y el Ministerio de Educación Nacional. Esperamos que las conversaciones de esta Comisión Tripartita efectivamente sean las mejores y que se llegue a un acuerdo de un nuevo estatuto que definitivamente reivindique todas esas necesidades que tiene el magisterio colombiano. Para conseguir estas metas, FECODE estructuró el siguiente plan de acción planteando 3 objetivos de trabajo. El primero de ellos es preparar el paro nacional para defender el pliego de peticiones, la Comisión Tripartita y el régimen especial de salud. En la estrategia se usarán chapolas, perifoneo, teleconferencias regionales y nacionales, asambleas con padres y estudiantes y vinculación de FENSECOP, que reúne a las cooperativas del sector a apoyar esta causa. Ese plan de acción se va a trabajar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Digámoslo que en términos generales el plan de acción contiene entre algunos elementos los siguientes. El primero de ellos es que a nivel regional vamos a hacer en el departamento del Quindío una serie de ruedas de prensa para informarle a la comunidad educativa del departamento del Quindío, a los medios de comunicación, al gobierno, sobre la problemática que está viviendo la educación a nivel nacional. Igualmente vamos a hacer un chapoleo puerta a puerta en días venideros. Igualmente vamos a sacar unos pendones, unos pasacalles en los cuales nosotros denunciamos la situación caótica que está viviendo la educación en el país. Igualmente haremos una serie de reuniones con subdirectivas, con maestros de instituciones educativas, para que toda la comunidad educativa se entere de la problemática que hoy vive el magisterio colombiano y la educación pública en general.
Comenzó en firme las negociaciones entre FECODE y el Gobierno Nacional por el Pliego Nacional de Peticiones, la conquista de los derechos y beneficios que han venido perdiendo los educadores del país en estos últimos años. El primer punto que se trató fue la salud. Roxana Segovia, viceministra de Educación, manifestó la disposición del gobierno a negociar todos los puntos presentados por FECODE en el pliego de peticiones. El primero de ellos, el respeto a la vida y la salud del magisterio, exigiendo a los prestadores el estricto cumplimiento de los contratos de prestación de servicio de salud y aplicar rigurosamente el manual de sanciones aprobado por el Consejo Directivo del Fondo. Esperamos que el gobierno atienda nuestras peticiones que tienen que ver con cosas fundamentales, como el asunto de la salud, que hoy el servicio médico para los maestros está en una situación crítica, que se paguen las deudas que tiene el gobierno con el magisterio por todo concepto, que haya una negociación del salario entre el gobierno y FECODE, que se logre un acuerdo y no que simplemente el gobierno cada año coloque de manera unilateral el valor del salario, que se resuelvan los asuntos de la financiación del fondo de prestaciones, que discutamos el asunto de la política educativa, estamos en contra de la privatización y en general estos temas fueron expuestos en la primera reunión. Esperamos el desarrollo de esta discusión y que antes de los 20 días logremos un acuerdo. Para eso necesitamos el respaldo del magisterio en este periodo de la negociación del pliego de peticiones del magisterio colombiano. Uno de los acuerdos más importantes fue la constitución de una comisión que buscara concertar un proyecto de ley sobre el Estatuto Único Docente. La comisión será conformada por representantes del Congreso de la República, de FECODE y del Ministerio de Educación Nacional, que tenga por objeto mejorar la calidad de la educación colombiana, de conformidad con los principios constitucionales de dignificación, profesionalización y mérito de la carrera docente. En la cual estamos discutiendo en primera instancia a quién se le aplica el estatuto docente, el ámbito de aplicación. Y hay una discusión con el gobierno frente a ese punto y que no ha pasado las reuniones de ese tema. Creemos que el estatuto debe ser aplicado a todos los educadores que sean financiados y pagados con recursos del Estado. El gobierno plantea que el sector privado, que los etnoeducadores, que los educadores afro no deben ser cobijados bajo este estatuto y en ese punto tenemos una discusión. El principio que desarrollamos es que todos los docentes colombianos deben estar cobijados bajo una misma norma laboral, salarial y de escalafón. Empezó la discusión del estatuto docente y esperamos que hasta agosto, que es los términos, pueda darse la formulación de un proyecto de ley que pase al Congreso y se apruebe en favor de la educación y de los maestros colombianos. El magisterio colombiano se sigue preparando para realizar un paro nacional indefinido si las negociaciones entre el Ministerio de Educación y FECODE no llegan a un buen término. A que si se hace necesario utilicemos el mecanismo de la huelga para respaldar el pliego de peticiones que FECODE viene discutiendo con el gobierno y estamos en ese proceso. El Magisterio del Quindío ha manifestado su respaldo a ese llamamiento de FECODE y va a organizar todos los comités, todos los asuntos que tienen que ver con que si el gobierno obliga por no acordar los puntos favorables al magisterio y la educación, nos tocará lamentablemente acudir a la herramienta que tienen los trabajadores y es ejercer el derecho a la huelga. En esa tarea estamos. Pero, ¿qué opinan los educadores quindianos frente a la propuesta única de la profesión docente, la disposición de un paro nacional y los derechos que se deben proteger ante el magisterio? Aquí, en Horizontes. Unificar el estatuto de los educadores del 2277 y 1278 vinculados al sistema público educativo. Redactar un capítulo especial para garantizarles a los educadores condiciones dignas de trabajo en cuanto a la inscripción y ascenso en el escalafón docente, estabilidad laboral y derechos sindicales a la negociación colectiva y respaldar las definiciones sobre el carácter de la profesión docente. Para reivindicar los derechos que tienen estos docentes del Estatuto Docente del 1278, como también los compañeros que pertenecen a los raizales y a otros grupos étnicos. De las reivindicaciones más importantes está la de la estabilidad laboral, porque hoy en día ser docente es algo que no se sabe hasta cuándo va, es una inestabilidad que no lo deja uno avanzar. Cada vez son más drásticas las condiciones que tienen los maestros para poder acceder a una pensión, son muchos más los años, las condiciones laborales son menos favorables para ellos. Debemos de luchar por la educación gratuita. Nosotros, nuestra vocación son los niños, los jóvenes,
y pienso yo que la labor del maestro no es solamente luchar por nuestros derechos, sino por los derechos de la comunidad. El Sindicato de Educadores del Quindío cada vez le viene cumpliendo más a los maestros con las tareas, socialización y capacitación de conocer a fondo los pliegos del Estatuto Único y buscar un acercamiento con miras a un paro indefinido. Yo creo que este es el momento que los maestros necesitan para exigirle a nuestro gobierno que mire nuestras peticiones, que tenga en cuenta nuestros derechos y que podamos tener una profesión digna como en realidad no lo merecemos. Yo soy del decreto 1278 y también invito obviamente a los del 2277 para que luchemos por nuestros derechos, para que luchemos por la dignificación de nuestra labor, para que luchemos por la educación gratuita, para que luchemos por nuestra estabilidad laboral. Este es el momento, estamos en la entrega de pliego de peticiones, estamos ante el inicio del estudio del Estatuto Único Docente y es necesario que nosotros lo apoyemos, o si no esas dos tareas van a quedarse cortas. Si un derecho a un trabajador pues es vulnerado, es necesario hacer la lucha social para poder reivindicarlo. Los maestros y maestras están unidos e invitan a apoyar el desarrollo que se viene dando en el Pliego Nacional de Peticiones. Este es el momento oportuno para decirle al Gobierno Nacional que FECODE y las centrales obreras del país están firmes con la educación de los colombianos. En este caso, el Pliego Nacional de FECODE para resolver situaciones y particularidades del magisterio, como son la situación de su salario, la situación del escalafón, la situación de los permisos sindicales, lo de la salud y una serie de derechos que tienen los maestros y que están siendo desconocidos por las políticas neoliberales que arrasan contra estos mismos derechos, que alteran la tranquilidad, el clima institucional y desarmonizan el desarrollo de la profesión docente en Colombia y que a la vez atentan contra la calidad de la educación en Armenia, en el Quindío y en el país. Históricamente los docentes pues han sufrido en los últimos años pues unas quejas, ¿sí? que es necesario pues ir planteando y acomodando, estructurando pues para que poco a poco podamos encontrar como unas salidas, unas soluciones a esos diferentes problemas. Cultura ciudadana, eso es lo tuyo, haz siempre la fila, espera tu turno, habla con respeto a tus mayores y que tus modales siempre sean los mejores. No arrojes basura, tú sabes lo que pasa, procura que tu calle esté tan limpia como tu casa. Oye, sé que tú entiendes, por eso te incluyo, demuestra que la cultura también es lo tuyo. Cultura ciudadana, eso es lo tuyo, haz siempre la fila, espera tu turno, habla con respeto a tus mayores y que tus modales siempre sean los mejores. Confenalco Quindío, responsabilidad social empresarial. El abogado Joanny López Quintero manifiesta que para que exista un pliego de peticiones debe haber un conflicto laboral entre el empleador y los trabajadores. El pliego de peticiones que radicó FECODE ante el Gobierno Nacional contiene 6 puntos en total. Cada uno desglosa los principales problemas que enfrenta el magisterio actualmente. Temas como evaluación de competencias o aumentos salariales ocupan un renglón importante. Por eso la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, ha presentado un pliego ante la ministra de Educación Nacional que recoge las expectativas más importantes frente a las dolencias de los maestros del país. Es por eso que la Federación Colombiana de Educadores ha presentado dentro del mismo las deudas que tiene el Ministerio de Educación Nacional con los maestros, asimismo los procesos de evaluación educativa que se han presentado en los últimos años, el tema del Estatuto Único Docente que es necesario afianzar en el país, que no exista la posibilidad de que los maestros que fueran vinculados al magisterio con posterioridad a la fecha y los que han venido siendo vinculados tengan una normatividad diferente a los que ejercen su misma actividad y su misma calificación. Después de existir ese conflicto del trabajo, ese conflicto laboral, la ministra de Educación Nacional como empleadora tendrá que sentarse con los funcionarios delegados y miembros de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Educadores a llegar a un acuerdo frente al contenido del pliego de peticiones presentado. Si la ministra de Educación Nacional, dentro de un periodo de 20 días siguientes al momento del inicio del pliego de peticiones, no llegase a ningún acuerdo con la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Educadores,
Tendrán los maestros, en virtud de lo establecido en la ley, la posibilidad de llegar a un tribunal de arbitramiento o de ir directamente a la huelga. Huelga permitida por la ley, por lo tanto no permitida la posibilidad de que se realicen los respectivos descuentos de ley. Durante este periodo es que hay que tener en claro, es que los trabajadores al servicio de los servicios educativos estatales tienen el derecho a solicitarle a la ministra de Educación Nacional a que le cancele las deudas más sensibles y que han sido adeudadas en los últimos años. La Federación Colombiana de Educadores me nombra como asesor del pliego de peticiones porque soy un abogado confiable para los maestros del país, porque según las manifestaciones expresadas por los miembros de la Federación Colombiana de Educadores, conozco a profundidad el tema de una parte muy sensible del pliego de peticiones, que es la prima de servicios que tendrá que reconocerse a los maestros del país. El tema de los ascensos en el escalafón y de los costos acumulados también es una circunstancia que como abogado manejo hace mucho tiempo a nivel de régimen especial docente, y el tema de los factores salariales de la pensión derecho, que somos los abogados como López Quintero Abogados Asociados, pioneros en el país de esta reclamación, de tal manera que no solamente conocemos la ambigüedad de orden jurídico que se ha presentado en este sentido, sino que defendemos de manera directa, concreta y sensible los intereses y los derechos del magisterio, siendo una garantía de posibilidad de que podamos llegar a un acuerdo frente al conocimiento de este tema y frente a la problemática que como conflicto laboral se ha generado en la falta de reconocimiento de estas prestaciones sociales al magisterio del país. Salomón Perilla Reyes, vicepresidente del SUTEC, se refiere al pliego de peticiones regional presentado a la Asamblea de Delegados llevada a cabo el pasado 28 de febrero en el municipio de Circasia. El pliego de peticiones regional de autoría del directivo sindical debe tener un marco jurídico a nivel nacional y además debe estar contemplado con los convenios internacionales del trabajo. Dentro de los puntos presentados a Secretarías de Educación están lo que es la defensa de la educación pública, pago de deudas, devolución de dineros descontados por la participación de los docentes en el paro del 30 de mayo, ascenso de información y actualización docente, que es muy importante, la garantía en el ejercicio de la profesión docente, la jornada laboral, lo que tiene que ver con salud y lo que tiene que ver con los recursos de FOMPEC. Dentro de estos temas hemos venido trabajando mancomunadamente con la Junta Directiva del sindicato y con cada uno de los coordinadores de las secretarías y comisiones del sindicato, en los cuales ellos van a tener una coordinación, y también estamos llamando a todo el magisterio quindiano para que nos hagan sus aportes para fortalecer este pliego de peticiones de una manera contundente de reclamación ante las secretarías de educación. Una de las instituciones educativas del departamento más destacada a nivel deportivo es la institución Normal Superior del Quindío, según lo manifiesta Luis Gerardo Caro Castellanos, docente del área de educación física. La institución educativa Normal Superior del Quindío cuenta con 3.600 alumnos y a raíz del terremoto del 99 se llevó a cabo una construcción con muy pocos espacios físicos deportivos. Estas son algunas de las necesidades prioritarias con las que cuenta esta institución. Una problemática también que contamos con ella es el hecho de que hay que salir con los estudiantes a buscar espacios alrededor de la comunidad, lo cual nos trae demasiados riesgos, y queremos llamar la atención acá, no solamente a la parte administrativa de la institución, sino la parte de la Secretaría de Educación, la Alcaldía y Gobierno departamental y nacional, porque si en algún caso se llega a ocurrir un accidente con estos jóvenes a toda hora saliendo de la institución, ya causaría demasiado problema a toda la comunidad. Hoy en día la institución cuenta con un semillero deportivo de aproximadamente 80 estudiantes de diferentes grados en varias disciplinas. En voleibol infantil hemos también obtenido buenos logros. Contamos también en el momento con la campeona en ajedrez de la categoría infantil. Una de las problemáticas de mayor impacto tiene que ver con el hacinamiento que se ha venido dando con respecto al año anterior por encima de los 480 alumnos. El número de estudiantes con respecto al año anterior se ha elevado en más de 500 estudiantes y hoy contamos en los grupos con más de 44, 45, 46 estudiantes por grupo, lo cual nos trae
problemas en cuanto al manejo de grupo, en cuanto a la calidad educativa, en cuanto a los recursos. El premio Compartir al Maestro, en el cual participaron en el año anterior 1.753 propuestas, de las cuales fueron aprobadas 53 de ellas, y quedando así el ensamble artístico-cultural presentado por el docente Leonardo Muñoz de la Escuela Normal Superior del departamento. El impacto social de esta propuesta consiste en que muchos de los estudiantes rescatan destrezas y habilidades que estaban ocultas allí, al haber una clase flexible, donde se posibilitan varias oportunidades, como son lo auditivo para aquellos estudiantes que les gusta es la parte del audio, la parte visual para los estudiantes que son gráficos, dibujo, pintura, cómics, la parte kinésica para los estudiantes que gozan de la actividad con el cuerpo y la parte tecnológica para los estudiantes que les gusta sistematizar, trabajar con aparatos tecnológicos como la cámara de video, la cámara digital y finalmente producir con un software que trabajamos que se llama Movie Maker. En la materialización de este pliego de peticiones, que permite a futuro garantizar un escenario diferente y favorable para la educación pública y en general para la sociedad, es por ello que hacemos un llamado a unificar esfuerzos aquí, en la editorial de Horizontes. Tiene lugar por estos días la discusión entre el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Educadores sobre el pliego de peticiones del año 2013. Este pliego incluye, además de unas reivindicaciones importantes para el magisterio, aspectos relacionados con la política educativa en procura de que el Estado actúe como garante del derecho fundamental a la educación. Entre los contenidos de este pliego nacional de peticiones podemos destacar los siguientes. 1. La ampliación en 2 grados del nivel preescolar, de modo que se permita el ingreso a la educación formal de los niños de edad entre 3 y 4 años, dándose cumplimiento además al mandato de la Corte Constitucional. En segundo lugar, permitir la participación de las comunidades a través de la actuación de los órganos del gobierno escolar en aquellas decisiones que afectan el funcionamiento de la institución educativa. En tercer lugar, la plena gratuidad, no solamente como un enunciado formal o como la demagogia del discurso oficial, sino que permita el acceso y permanencia de los estudiantes al sector educativo en condiciones óptimas. En cuarto lugar, estamos exigiendo superar el fenómeno de hacinamiento. Hoy, en el departamento del Quindío, tenemos grupos de estudiantes con más de 50 alumnos, lo que no solamente afecta las posibilidades de aprendizaje y enseñanza, sino que constituye un gran riesgo frente a una eventual necesidad de evacuar un aula en una situación de terremoto. Estamos exigiendo que se aumente la transferencia del gobierno central a las entidades territoriales para que las alcaldías y gobernaciones puedan invertir en mayor medida en la infraestructura, en la dotación de recursos didácticos, en la implementación para actividades deportivas, culturales y artísticas, de manera que se contribuya a la calidad de la educación y a mejorar las condiciones mismas para el aprendizaje. Estamos reivindicando la ampliación de plantas administrativas, de aseadores, vigilantes, bibliotecarios, de manera que se garantice la seguridad, la salubridad pública y un mejor funcionamiento de las instituciones educativas. De igual modo, exigimos una ampliación de la planta docentes de orientadores y de maestros de apoyo, a fin de atender efectivamente la creciente demanda relacionada con problemas que tienen que ver con dificultades en la convivencia escolar. Asimismo, la apertura de aulas para educación especial con condiciones que correspondan a las necesidades particulares de este tipo de población. No menos importante es la exigencia de la Federación para colocar freno al proceso de privatización
a través de la contratación de cupos escolares con particulares, con la inversión de recursos públicos, a través de la llamada intermediación, mecanismo este que ha generado consecuencias nefastas para el sector de la salud en Colombia. Observemos pues cómo este pliego nacional de peticiones resume una serie de aspectos de interés general y que permiten en últimas que la educación siga siendo un importante factor de desarrollo social y cultural. Cabe decir que una petición de esta naturaleza significa el incremento de recursos fiscales, por eso la importancia de un llamado para hacer un respaldo amplio al proceso de negociación, al proceso de paz que hoy se desarrolla entre el gobierno nacional y la insurgencia, a fin de poner punto final a la guerra y que esta cantidad de recursos hoy destinados al gasto militar puedan ser reorientados a la inversión social en educación, salud, vivienda, medio ambiente, recreación y deporte. Hemos definido el desarrollo de una serie de tareas entre las que se cuenta la instalación de carpas en varias instituciones educativas y en varias plazas de los municipios del departamento. Esperamos el acompañamiento de las comunidades para que la actuación del Estado esté en aras de materializar el derecho pleno a la educación como derecho fundamental de los niños y niñas. Hacemos igualmente un llamado para que las comunidades participen de las convocatorias de movilización social a fin de lograr la voluntad política del Estado y las autoridades para que atiendan las justas aspiraciones y reclamaciones de las comunidades educativas alrededor de la educación pública. Es así como desde la organización sindical actuamos como voceros y como promotores de esas comunidades para demostrar que no solamente estamos centrados en la reivindicación gremial, sino en la educación pública como un asunto de bienestar social. De esta manera hemos llegado al final del espacio informativo y oficial del SUTEC, Horizontes, una respuesta viva al digno sentir de los maestros y las maestras del Quindío. Esperamos que este programa haya sido de su total interés y los invitamos en 15 días a las 6:30 aquí por nuestro canal regional Telecafé.